Durante más de 120 años, la Major League Baseball ha sido el hogar de los bateadores más legendarios de la historia. Nombres como Babe Ruth, Ted Williams, Ken Griffey Jr., Albert Pujols y Barry Bonds resuenan en la mente de todos los fanáticos. Pero la pregunta siempre ha sido la misma: si pudiéramos compararlos en igualdad de condiciones, ¿quién sería realmente el mejor? Por primera vez, con Himalaya Virtual, una inteligencia artificial ha simulado toda la historia del béisbol, analizando cada estadística, cada era y cada jugador para tomar una decisión final. El resultado podría sorprenderte. Para responder a esta pregunta de una vez por todas, la inteligencia artificial no se basó en opiniones, sino en datos puros y duros. El análisis se fundamentó en 3 pilares clave. Primero, las métricas de rendimiento tradicionales en promedio de bateo, jonrones y carreras impulsadas. Segundo, las estadísticas avanzadas o sabermétricas, como el OPS, que mide la capacidad de un jugador para envasarse y batear con poder, y el WAR, que calcula el valor de un jugador sobre un reemplazo promedio. Y tercero, el factor más importante, el contexto de la era. No es lo mismo batear en 1920 que en el año 2000. El nivel de competencia, la calidad del picheo, el tamaño de los estadios e incluso la composición de la pelota han cambiado drásticamente. La IA ajustó las estadísticas de cada jugador para normalizarlas, creando un campo de juego nivelado. Es como si todos los grandes bateadores de la historia compitieran en la misma liga, bajo las mismas condiciones. Para lograrlo, la simulación procesó millones de datos de cada temporada de la MLB, desde sus inicios hasta la actualidad, evaluando a los lanzadores a los que se enfrentaron, la dificultad de los parques de pelota en los que jugaron y la calidad general de la liga en su momento. Solo así se puede obtener una respuesta objetiva. El viaje de la inteligencia artificial comienza en la llamada era de la bola muerta, a principios del siglo XX. Aquí, 2 nombres destacan por encima del resto: T. Cobb y Honus Wagner. Cobb, conocido por su estilo de juego agresivo, fue una máquina de batear hits. La simulación destaca su increíble promedio de por vida de 366, el más alto en la historia de la MLB. La IA calcula que, ajustado a una era moderna, su habilidad para hacer contacto constante lo mantendría como un bateador de élite. Por otro lado, Honus Wagner, un campo corto que lo hacía todo bien, muestra un valor extraordinario en la métrica de WAR. La simulación revela que su combinación de bateo, poder y velocidad en una posición defensiva clave lo convierte en uno de los jugadores más completos de todos los tiempos. Sin embargo, aunque dominaron su época, la IA señala que el nivel general de competencia era menor, lo que ajusta ligeramente sus cifras a la baja en la comparación global. Luego, la simulación avanza a la Era Dorada, un periodo que abarca desde los años 20 hasta los 60, donde surgieron auténticos titanes. El primero, y quizás el más icónico, es Babe Ruth. En la IA destaca como Ruth no solo cambió el juego con su poder descomunal, sino que sus números, incluso sin ajustar, son asombrosos. Su OPS de por vida es el más alto de la historia. La simulación lo coloca en una liga moderna, y el resultado es impactante. Seguiría siendo el líder en jonrones y slugging. Su dominio fue tan absoluto que la inteligencia artificial lo identifica como el primer gran punto de inflexión en la historia del bateo. Pero en esta misma era, otro gigante emergió: Ted Williams, conocido como el Splendid Splinter. Williams fue el último jugador en batear para 400 en una temporada. La IA se centra en su increíble disciplina en el plato. Su porcentaje de envasado es el más alto de la historia, una estadística que la simulación valora enormemente. Al ajustar sus números, la IA considera que Williams perdió casi 5 temporadas completas de su mejor momento, debido al servicio militar. La simulación restaura esas temporadas basándose en su rendimiento, y sus estadísticas proyectadas alcanzan niveles casi míticos. Williams y Ruth se perfilan como los 2 principales contendientes hasta este punto del análisis. La simulación no se olvida de otros grandes de la época, como Lou Gehrig, cuya consistencia fue legendaria, o Stan Musial, un modelo de excelencia sostenida. Sin embargo, el análisis de la IA muestra que la brecha que Ruth y Williams crearon con respecto a sus contemporáneos fue simplemente masiva. A continuación, entramos en la era moderna, que la IA divide en 2 partes: la era de la expansión y la era de los esteroides. En la primera, desde los años 60 hasta los 90, el picheo se volvió más dominante y los parques de pelota más grandes. Aquí, la IA destaca a jugadores como Hank Aaron. Aunque nunca tuvo una temporada explosiva como las de Ruth, su consistencia fue inigualable. La simulación valora enormemente su longevidad y cómo mantuvo un nivel de élite durante más de 20 años, superando el récord de jonrones de Babe Ruth en un entorno considerablemente más difícil. Luego llega la era de los esteroides, el periodo más controvertido en la historia del béisbol. La IA aborda este tema de manera puramente analítica, sin juicios morales. El nombre que domina esta era es Barry Bonds. Sus estadísticas, especialmente entre 2001 y 2004,
son, según la simulación, las más dominantes jamás registradas en una ventana de tiempo tan corta. Su APS ajustado y su tasa de boletos intencionales no tienen precedentes. La IA tiene que hacer un ajuste complejo aquí. Por un lado, reconoce el rendimiento estadístico sobrehumano. Por otro, debe considerar el contexto del uso de sustancias para mejorar el rendimiento, que influyó no solo en él sino en toda la liga. La simulación normaliza sus números frente a una liga limpia, y aunque sus estadísticas disminuyen, siguen siendo extraordinarias. En esta era moderna, también se analiza jugadores como Ken Griffey Jr., cuyo talento puro la IA califica como uno de los más altos. Aunque las lesiones truncaron su potencial estadístico final, también se considera a Albert Pujols, cuya primera década en las grandes ligas fue un modelo de consistencia y poder, rivalizando con los grandes de todos los tiempos, antes de que su rendimiento disminuyera con la edad. Cada uno de estos jugadores modernos fue evaluado enfrentándose a lanzadores especialistas, relevistas y cerradores, un desafío que jugadores de eras anteriores no enfrentaron con la misma frecuencia. El nivel de competencia global, según la IA, alcanzó su punto máximo en este periodo. Y ahora, el momento de la verdad. Después de analizar a cientos de jugadores y procesar más de un siglo de datos, la inteligencia artificial ejecutó la simulación final. En este escenario virtual, todos los grandes bateadores, desde T. Cobb hasta Mike Trout, compitieron en miles de temporadas simuladas bajo un conjunto de reglas unificadas y un nivel de competencia estandarizado. La IA midió el rendimiento en cada escenario posible, creando un ranking definitivo basado en el impacto y el dominio estadístico ajustado. La simulación comienza a clasificar a los jugadores. Vemos nombres legendarios aparecer y posicionarse. T. Cobb y Honus Wagner se establecen firmemente en el top 10, reconocidos por su dominio en la era temprana. Hank Aaron y Stan Musial también aseguran sus lugares, recompensados por su increíble consistencia. Barry Bonds, incluso con el ajuste contextual, se ubica muy alto en la lista, testimonio de su pico de rendimiento sin igual. Pero la contienda final se reduce a dos. En una esquina, Babe Ruth, el hombre que revolucionó el béisbol con su poder. En la otra, Ted Williams, el científico del bateo con la mejor disciplina en el plato de la historia. Las barras de sus estadísticas se mueven, comparando su APS ajustado, su WAR normalizado y su impacto generacional. La simulación muestra que Ruth fue más dominante en términos de poder bruto, cambiando la forma en que se jugaba el juego. Sin embargo, la IA también calcula que Williams fue el bateador más puro, con una capacidad superior para envasarse y evitar outs, un factor crucial en las simulaciones de victorias. La diferencia es mínima, casi un empate técnico, pero la inteligencia artificial debe tomar una decisión. Tras miles de simulaciones, la IA considera un último factor en la calidad del pitcheo que enfrentaron, ajustada a un estándar moderno. Y aquí es donde se define todo. Según el análisis exhaustivo y las miles de simulaciones realizadas por la inteligencia artificial, el bateador más dominante y efectivo en la historia de la Major League Baseball, cuando se ajustan todas las eras y contextos, es Ted Williams. La IA concluye que, si bien Babe Ruth tuvo un impacto cultural y de poder, la combinación de Williams de disciplina en el plato, su altísimo porcentaje de envasado y su habilidad para batear para promedio y poder, todo ello, mientras perdía años clave de su carrera, lo convierten en el bateador estadísticamente más perfecto, en un juego simulado y neutral. La capacidad de Williams para no hacer outs con tanta frecuencia le da una ligera pero decisiva ventaja sobre Babe Ruth. La simulación determinó que su valor ofensivo general, traducido en victorias para su equipo, sería el más alto de todos. Esta es la conclusión de la inteligencia artificial, basada únicamente en datos y simulaciones. Pero el béisbol es más que números. Es pasión, es debate, es historia. ¿Estás de acuerdo con la decisión de la IA? ¿Crees que Babe Ruth, Barry Bonds o algún otro merecía el título, o la máquina acertó? La discusión está abierta. Déjanos saber tu opinión en los comentarios. Gracias por acompañarnos en este viaje por la historia. No olvides suscribirte para más análisis como este. El futuro no se espera. Himalaya Virtual se despide.